una de esas empresas fue Hewlett Packard, ¿no? Y entonces recibíamos cartas de los niños de reconocimiento. Hubo una en particular que le hablé al director de la empresa y le dije, te tengo que llevar la carta, no te la voy a mandar. Quiero que la veas, pero te la quiero entregar personalmente. No se me olvida la carta, porque empezaba diciendo, estimada señorita Hewlett Packard, muchas gracias por invitarme a conocer este lugar tan bonito como lo es Papalote Museo del Niño. Ojalá que usted siga viva para que cuando mi hermanito crezca también lo pueda invitar al museo. Un día me mandan un video, me lo manda Claudio, alguien se lo mandó, no sé quién, alguien de una secretaría de educación, que fue a visitar una escuela en la zona más pobre de Quintana Roo. Es un municipio que no tiene salida al mar, ¿sí? Y el maestro les estaba enseñando a usar las computadoras con computadoras de cartón que él había diseñado. Ese caso fue muy, muy Sí, el sonado, de sí, Julián, maravilloso, ¿no? sí. Y entonces me dice, oye, ¿tú crees que los vamos a ayudar? Le dije, pero por supuesto que los vamos a apoyar, ¿no? Justamente ahora con motivo de esos 35 años, apenas la semana pasada terminamos de hacer el análisis de todo lo que ha sido el trabajo de la fundación y estoy asombrado porque cada vez que hablábamos de ello decíamos, no, la organización tiene más de 1000 organizaciones a las que ha apoyado. Son 2680 organizaciones a las que ha apoyado a lo largo de 35 años y más o menos se han beneficiado alrededor de 6 millones de personas de diferentes tipos de apoyos que se les ha brindado a través de la fundación. Muy bien, Ernesto. ¿Tú cómo estás? Pues muy contento, muy contento. Y vamos a invitarle a la gente a que nos siga en nuestras transmisiones, en los canales, que le den like, pero que también sigan los canales. Recuerden que estamos en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Ahí pónganle like, porque luego tenemos muchas visualizaciones, pero no corresponde al mismo número de suscriptores. Entonces, cuando se Por estrenan favor, los capítulos, ¿verdad? Pues ya se no les van a llegar las notificaciones. Exacto. Entonces, y también vamos a invitarlos a que nos escriban si tienen alguna pregunta o si quieren proponer a ¿Alguna propuesta? algún Exacto. invitado que ustedes conozcan alguna historia de alguna organización, algún personaje importante que esté generando algún tipo de cambio en la vida, porque sabemos que hay mucha gente que está pues haciendo un trabajo muy interesante Así y es. nos encantará tenerlo aquí para charlar. Me encanta la idea y bueno, me quedé Sí. como una organización que tenemos hoy. Y me da muchísimo gusto tener aquí con nosotros a Miguel Ángel Pichardo, que ya es conocido de muchos ayeres. Él es el director general de la Fundación para la Protección de la Niñez, IAP. Esta fundación ya es de las fundaciones añejas de nuestro sector. ¿Cuántos años tiene la fundación, Bueno, Miguel? la fundación, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto platicar con ustedes y muy agradecidos por darnos esta oportunidad. Gracias. Yo nada más quisiera preguntarte cuánto es, porque sé que, cuánto tiempo tiene, porque Sí. sé que acaban de tener su aniversario, ¿no? Estamos cumpliendo 35 años. En Wow. diciembre pasado cumplimos 35 años, así que todo este año será de celebración y con cambios muy interesantes. Me da muchísimo gusto, felicitaciones, porque esa permanencia en el tiempo es un trabajo muy arduo y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad, Gracias. gracias. Pues 35 años que intentaremos hacer un recorrido histórico en lo que tengamos aquí de tiempo, Claro que sí. porque como dices, han hecho un trabajo muy importante y en estos 35 años no me imagino todo las vidas que han cambiado, pero antes de esos 35 años, mucho más atrás, Vámonos. vámonos en el tiempo, platícanos de ti, dónde naces, un poquito de tu familia, cómo se conforma, y nos gusta siempre aquí que nos compartan un punto de tu vida en esta, a lo mejor tu infancia, tu primera infancia, la adolescencia. ¿Qué es lo que te tiene ahorita aquí? ¿Qué viste en tu casa? ¿Hacían algo de labor social? No sé, tus abuelos, tus papás, o fue más grande cuando ya en la carrera. Pero vámonos a tu infancia. ¿Dónde naces? Bueno, yo nazco en la Ciudad de México, Ok. soy chilango de toda la vida, flor de asfalto, digo yo, Sí. toda la vida. Y bueno, mi familia, tengo la fortuna de tener una familia increíble, mi esposa, dos hijas, una de ellas también vinculada a temas sociales de manera muy directa, la otra también como voluntaria en algunos programas.
y una nieta hermosa de 5 años. Entonces, somos felices como familia. Y bueno, sí, efectivamente, toda mi trayectoria ha sido en temas sociales. Yo creo que a mí lo que más me marcó fue que yo soy el mayor de 4 hermanos y mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Entonces, pues me tocó asumir algunas, digamos, un rol diferente, una responsabilidad, pero también muy cercano en la zona donde yo vivía, pues una zona de mucha necesidad social y económica. Y después, pues tuve la oportunidad de continuar mis estudios, de tener una beca, por ejemplo, para estudiar en una universidad privada, la preparatoria. Y eso, como que yo decía, en algún momento tengo yo que regresarle algo a la sociedad de lo que me ha brindado, porque finalmente uno no es nada más por la casualidad o la suerte, sino que hay una serie de factores que inciden en tu vida. Y como que esa espinita me dijo, pues tienes que estudiar una carrera que más o menos te lleve hacia ese punto. Y fue que primero estudié la carrera de administración, pero realmente mi objetivo era estudiar derecho también, ¿no? Por ese mismo propósito de tratar de contribuir algo a la sociedad. Ese fue, digamos, el detonante para mí y estar cercano a realidades pues, que a veces cuando estamos en otros ambientes, en otros entornos, no tenemos ese conocimiento. Y luego fue que pues yo necesitaba trabajar para poder estudiar y para poder solventar mis gastos. Y un día platicando con una amiga, me dijo, oye, fíjate que yo trabajo en una fundación, que es la Fundación para la Protección de la Niñez. Perdón, la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, disculpen, aquí fue un lapsus. Este, eh, y están buscando un cajero. Dije, oye, pues yo me apunto, ¿no? Si hay oportunidad, yo me apunto. Me quedaba cerca de casa, me quedaba cerca de la universidad, entonces dije, yo me apunto. Y fui, y efectivamente, me quedé como cajero. Entonces empecé ahí mi trayectoria como cajero. Y empecé a conocer un poco más todo el tema del medio rural y lo que significaban las fundaciones. Además entré en un momento, creo que muy, muy especial, y les voy a decir por qué. La fundación acababa de hacer, no sé si fue la primera o una de las primeras campañas financieras debidamente estructuradas y profesionalizadas en el país. ¿Qué año era? Estoy hablándote de los 70, estoy hablándote como 78 más o menos, y la había encabezado don Jesús González Labastida, toda una institución en ese tema de la procuración de fondos. Yo estaba asombrado, yo me acuerdo que teníamos 2 pisos en las oficinas ahí en Ejército Nacional, y uno de ellos estaba dedicado a la campaña financiera y lleno de expedientes y lleno de documentos y una serie de cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, me llamaba mucho la atención. Con el paso del tiempo, yo no sé, pero la vida ha sido muy caprichosa conmigo. Yo iba a entrar a trabajar al Tribunal Fiscal de la Federación porque dije, bueno, ya ahora me voy a mover un poquito más. Y el día que yo hablé con el director para decirle, oye, pues muchas gracias por darme esta oportunidad, salgo de su oficina y me buscan el director de Procuración de Fondos y el de Comunicación. Y me dicen, oye, fíjate que nos acaban de autorizar una plaza para una persona que nos apoye en el área de comunicación y procuración de fondos y nos encantaría que tú te quedaras, ¿no? Nos has ayudado en varias cosas, además de ser cajero nos has ayudado en otras cosas. Le digo, oye, pero acabo de decir que ya me voy. Ya me voy. Siempre no. Y me dijeron, ¿Cuántos años había pasado? de eso tenía un par de años, Un más par de o años, menos, ok. ¿no? Y entonces me dijeron, pero si te quieres quedar, nosotros ahorita hablamos e intercedemos por ti. Y yo dije, pues sí, vale la pena. Y entonces me empecé yo a involucrar en temas de comunicación y de procuración de fondos. Se va el director de procuración de fondos y entonces una persona que para mí ha sido central en mi vida profesional y que sigo respetando y admiro mucho es don Lorenzo Serviti. Don Lorenzo dijo que se quede Miguel Ángel en este lugar. Y entonces me quedé yo al frente del área de procuración de fondos. Y durante muchos años estuve así hasta que llegué a ser el director de administración de esta fundación a nivel nacional, ¿no? Y, y ese fue mi inicio en el tema ya social, bien,
bien involucrado, ¿no? Hicimos varias campañas, eh, fue una etapa muy interesante de mi vida. ¿Cuántos años en total fueron No, ahí? pues ahí fueron alrededor de 12 años, hasta que también, les repito, la vida es muy caprichosa y llegó un momento en que yo ya abogado, dije, pues me voy a dedicar, voy a poner mi despacho, había platicado con un amigo, vamos a asociarnos, él ya tenía su despacho. Y entonces hablo con el director de la fundación y le digo, oye, pues vamos a comer, platicamos, dije, yo pienso retirarme de la fundación 3, 4 meses para que busques a alguien que ocupe la posición de administración. Oye, pues muchas gracias, en fin. Al día siguiente me llama por ahí de las 10 de la mañana, estábamos en pisos diferentes, y me dice, oye, fíjate que me acaba de hablar Lorenzo, que una de sus hijas, Marinela, la invitaron a hacer un proyecto con la esposa del presidente, algo de un museo, y están buscando a alguien de procuración de fondos, y me preguntaba don Lorenzo si tú estarías en algún momento interesado. Háblale a Marinela pues ya después me platicas, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, vamos a ver, le hablo a Marinela y me dice, oye, sí, mi papi me ha hablado mucho de ti, entonces, pues vente a mi oficina el mismo día. Voy con ella, platicamos un rato, me comenta, y hay días que no se te olvida, que esto era jueves, y me dice, oye, el martes te hablo y te digo, porque hay otros candidatos, como lógicamente sucede en estos casos, ¿no? Pero vamos a ver. Pues pasó el martes, no me habló, yo dije, yo sigo en mi proceso, no pasa nada, yo ya tengo definido qué es lo que quiero hacer también. Y al día siguiente me habla, salgo de una junta con mi grupo de consejeros de procuración de fondos, que era todos los miércoles a las 8 de la mañana, y me dice mi secretaria, oye, te ha estado hablando la licenciada Marinela ya un par de veces. Digo, pues comunícame. Y me dice Marinela, oye, pues mira, ya ayer no te hablé porque salimos muy tarde de la reunión, pero pues ya vimos y tú eres el candidato apropiado, nos encantaría que tú pudieras hacerte cargo de la campaña financiera para crear el Papalote Museo del Niño junto conmigo. Y nada más que me tienes que decir en este momento sí o no, por teléfono. Wow. Yo lo único que le dije es, pues sí. ¡Qué maravilla! Oye, vente más tarde, yo voy a ir a ver a algunos consejeros y demás, pero vente más tarde a mi oficina. Mediodía estaba yo ahí. No les hago el cuento largo, pero ya estábamos haciendo todas las partes, toda la parte que correspondía a mi incorporación, y me dijo, vete a las oficinas de Avenida Universidad, que era donde estaba en la zona de pruebas de Papalote, y entonces llegó una persona que en ese momento trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México, y le dijo, no, déjame ver, yo voy a ver ahorita si les consigo otras oficinas, porque sus prospectos, sus donantes van a estar por acá. Y entonces nos consiguió un penthouse en Polanco, que era del gobierno de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en ese momento, y la mitad lo ocupábamos nosotros, Papalote, y la otra mitad lo ocupaba el Auditorio Nacional, que se estaba remodelando en ese momento. Wow. Y ahí fueron las oficinas de la campaña financiera de Papalote Museo del Niño. Entonces, fue una experiencia increíble. Esa primera experiencia de Papalote fue increíble. Pero, oye, María Luque Ángel, y porque todo ha venido coincidiendo, sí, ¿no? Sí. Digo, ya quisiéramos tener todos esta sincronía con la suerte, con el éxito, ¿no? Y que lleguen las propuestas, así, de verdad que maravilla. No, es que esa fue increíble, porque además lo que le estoy platicando de decirle a Marinela, sí, de ir a platicar con ella, en la tarde ella me dijeron, ya vete a recoger las llaves. Ese día ya tenía nuevas oficinas, ¿no? Wow. Eso fue algo verdaderamente increíble. Y de ahí empezamos Marinela y yo, la primera tarea fue pues apoyar en la creación del patronato de Papalote Museo del Niño, que fue algo también muy, muy interesante, la manera como se logró diseñar ese patronato, ¿no? Con figuras. Yo recuerdo de las primeras cosas que hicimos Marinela y yo fue sentarnos y dijimos, ¿cómo armamos el patronato? Y entonces fue, a ver, vamos a soltar todos los nombres que nos imaginamos, todos, ¿no? Y empezamos a soltar nombres de todos, ¿no? Don Manuel Arango, uno de ellos. Y entonces, cuando terminamos la lista,
Marinela y yo nos reíamos mucho porque le dije, acabamos de hacer la lista del club de los mismos. Están todos los grandes filántropos claro. con los que yo había estado en contacto en la fundación. Y eso fue un gran aprendizaje, de estar con esa gran generación de los primeros filántropos importantes en este país, ¿no? Mexicanos. Y se nos ocurrió una idea. A ver, Marinela, tú eres una persona joven, tienes hijos chicos, ¿por qué no pensamos en personas más o menos de tu perfil, hijos de estos grandes filántropos, que quizá hoy no están ocupando esas posiciones de liderazgo, pero la van a tener en su momento, y los invitamos a participar, porque a ellos seguramente tampoco los han involucrado todavía en otras causas sociales? Y funcionó muy bien. Y lo que sí dijimos, hay que pensar en algunas figuras que son representativas ya de estas generaciones, ya de filántropos de muchos años, que ven ese aval moral, ¿no? Y uno de ellos fue don Manuel Arango. Entonces, así fue como armamos el patronato y empezamos a diseñar todas las estrategias para conseguir los donativos y patrocinios para Papalote. Oye, qué interesante, Miguel Ángel, porque además el Papalote es un museo que sin duda marcó una pauta, ¿no? En este modelo de museos interactivos que no había en México, ¿no? Ustedes fueron los que iniciaron con todo esto, ¿no? Y después ya ese modelo lo tomaron en otros estados, ¿no? Entiendo que ya hay Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Morelos también me parece que hay, ¿no? Bueno, Nuevo León, Jalisco. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque eso también debe haber sido algo, pues, Sí, novedoso, importante, un reto. fue algo novedoso. Ya habían un par de museos interactivos, digamos, con cierto concepto de interactividad, que es el Universum, un gran museo actualmente. Claro, sin duda, Ese sin fue duda. anterior a Papalote, y también estaba el Museo de Tecnología, que estaba al lado de Sí. Papalote. Pero ciertamente un museo orientado hacia los niños, ya con actividades mucho más lúdicas Y con y ese perfil, educativas, ¿no? Muy, con esa perspectiva. Fue algo completamente novedoso. Se habían tomado ideas de otros museos en el mundo que ya habían tenido esta experiencia de museos interactivos, de ciencia y también orientados para niños. Y para darles una idea, teníamos una serie de prototipos en la zona de pruebas en la Avenida Universidad. Pero cuando Marinela y yo íbamos a ver a algún prospecto, le vendíamos ilusiones, literalmente. Porque llevábamos una foto, haz de cuenta, del Museo del Exploratorium de San Francisco y le decíamos, mira, la exhibición que queremos que tú patrocines o que te invitamos a patrocinar va a ser como esta. No es esta, va a ser como esta, ¿no? Y entonces fue algo increíble. Llegamos en ese tiempo, ojalá que hubiéramos tenido el acceso a la tecnología como lo tenemos ahora, llegar con tu computador y claro, presentarlo. por supuesto. No, llegábamos literalmente como vendedores, con carpetas gruesas, así ya con todo el esquema, ¿no? Pero lo que sí hicimos, y yo creo que en ese sentido Papalote sí fue innovador, fue el tema de qué te vamos a dar como reconocimiento dentro de un museo. De verdad, era un tema que en ese momento estaba, bueno, yo les puedo decir por experiencia, una experiencia que viví en un congreso en Sudamérica, donde me decían, es que tú estás estás aprovechando a los niños. Y yo les decía, no, simple y sencillamente estamos viendo que para tener una oferta educativa, una oferta lúdica que sea atractiva, que sea importante y que tenga un significado, pues se necesita tener recursos. Porque si no, pues todo lo puedes hacer gratis, pero pues a ver cómo te sale, ¿no? Entonces, cambiamos ese concepto de patrocinios y de tener reconocimientos dentro del propio museo. Yo sí creo que fue uno de los cambios importantes que logramos. Sí, claro, ¿no? en cada sala, ¿no? En Está. cada Tenía el nombre de la empresa o del sí. patrocinador, digamos. Sí, Sí, y sí. no, yo tengo experiencias en ese sentido realmente sorprendentes, que puedo platicar muchísimas, ¿no? Pero para darles una idea. A mí me gustaría, de estas experiencias, no sé si le existe, pero Sí, me llama cuéntanos. la atención del otro lado, del patrocinador, Ajá. por decir una marca de pintura, Ujú. ¿no? ¿Cómo le cambias a la empresa el sentido de su empresa, de su marca, de su imagen, al estar dentro de un museo que es para niños? Puede ser pinturas para pues, cualquier tipo de construcción. ¿Cómo los directores de las marcas de estas empresas dijeron, no soy una marca que va dirigida a niños, por decir, Ajá. pero estoy en este museo increíble y ahora los niños, que pues ya a lo mejor ubican por la calle, por donde andan, pero ahora me identifican de otra manera. ¿Tienes Sí. alguna anécdota así
Sí, sí, sí. Mira, hay una anécdota, que esa es una de las anécdotas más bonitas y más emocionantes que yo he tenido. Tuve la fortuna bueno, de crear este programa de patrocinio a escuelas públicas, de llevar a niños de escasos recursos al museo con el apoyo de una empresa. Ojo, no iban gratis, pagaba a alguien su entrada, claro, con ciertas condiciones, y pagaba su transporte. Una de esas empresas fue Hewlett Packard, ¿no? Y entonces recibíamos cartas de los niños de reconocimiento. Hubo una en particular que le hablé al director de la empresa y le dije, te tengo que llevar la carta, no te la voy a mandar. Quiero que la veas, pero te la quiero entregar personalmente. No se me olvida la carta, porque empezaba diciendo, estimada señorita Hewlett Packard, muchas gracias por invitarme a conocer este lugar tan bonito como lo es Papalote Museo del Niño. Ojalá que usted siga viva para que cuando mi hermanito crezca también lo pueda invitar al museo. De esa manera te cambia las empresas. Claro, por supuesto. ¿No? Sí, sí, claro. Y te cambia Es tu que sí, perspectiva, ¿no? De sí. lo que estás haciendo, porque yo creo que muchas veces quienes trabajamos en las instituciones, pues perdemos esta dimensión de a quién estamos sirviendo, porque estás en la oficina, no tienes el contacto todo el tiempo. Y esto te conecta inmediatamente con a quién estás sirviendo, para dónde está tu propósito, en qué estás enfocado. Claro, sí, y eso es lo que creo que logró Papalote en sus primeros años. Bueno, fue el museo del niño más visitado del mundo, No, por supuesto. ¿no? Además tenían los jueves, que era padrísimo, los jueves de jazz, Los que jueves también hicieron sí, eso sí, maravilloso, ¿no? Que era sí. para adultos, era Que el era día de más, adultos. para adultos, sí, Pero todos queríamos ir. Es que Sí. lo que te iba a decir es de estos lugares que están diseñados para niños que yo no sé, cuando ya se hizo todo el concepto y ya se construyó y todo eso, que bueno, en el nombre tiene para el propósito, para quién es, pero cuando seguramente no sé si ya de previo a esto o posterior a que ya arrancaron las actividades en el museo, ustedes se dieron cuenta que los adultos también querían ir. Sí. O sea, y no sé si de ahí surgen las noches de jazz y otras cosas. De ahí surgió precisamente. ¿De qué querían? Yo porque nos quiero decían, también. "Oye, queremos ir, pero que no haya tantos niños. Oye, pero es Sí. el Museo del Niño." Sí, claro. Dijimos, ok, los jueves en la tarde, noche, te abrimos un tercer turno, Es que, orientado más para los adultos. claro, Que no se es que es divertían un también como lugar niños. que Maravilloso, todo mundo maravilloso. quiere y quiere ir, Por ¿no? supuesto. Ir. Pero oye, si no se nos va a ir el tiempo, platícanos. Bueno, pasas con Marinela a la creación del Museo del Niño. ¿Cuántos años estás ahí? Otros 12 años. 12 años. O sea, Otros tus lapsos son de 12, Miguel Más o Ángel. menos. 12, Más o 12. menos, Los míos sí. son de 9, los tuyos Más de o 12. menos. Bueno, Ok. estamos en la renovación del museo. Ok. Y entonces, pues cada cada miembro del patronato había aceptado dar una aportación. Y pues yo era el responsable de darle seguimiento. Y entonces un día le hablo a Claudio, que es González, pero ni modo de decirle, oye Claudio, te hablo para pedirte tu donativo, ¿no? Entonces empezamos a platicar de cosas diferentes y se me ocurrió decirle, porque lo acababa de ver en uno de los boletines de Haces Falta, lo acababa de ver que estaban buscando a alguien de procuración de fondos. Y le digo, oye Claudio, se me hace que ya te estoy pidiendo trabajo, porque ya vi que andas buscando a alguien para procuración de fondos. Y te Y dijo, lo pues dije de vente para broma. acá. Le cambia el tono de voz y me dice, ¿de veras te interesa? Yo feliz en el museo, yo la verdad es que feliz. Y le dije, oye, pues sí, dijo, pues vamos a ver qué hay allá afuera también, qué existe afuera de este mundo, ¿no? Y pues vente a mi oficina hoy en la tarde. Pues voy en la tarde a su oficina, pues vamos a platicar, me empieza a platicar de Únete, y necesito que te entrevistes con 2 miembros del consejo. Oye Claudio, pero era jueves, otra vez era jueves. Pero antes voy, necesito o sea, un donativo. le digo, oye, Claudio, me voy a Nueva York el fin de semana porque voy a ir a negociar lo del contrato y lo de la película que se va a traer para el domo digital de Papalote. Pues mañana te reciben, viernes. Hablé una noche a su casa y me recibieron. Bueno, yo me voy, sigo, y seguimos la conversación, y todo esto con procuración de fondos, ¿no? Hasta que un buen día me habla, y otra vez por teléfono, oye, quiero platicar contigo, estaba con otro miembro del patronato, me dice, quiero platicar contigo, ya tenemos una propuesta que te queremos hacer. Y yo estaba a punto de entrar a una entrevista con MBS por radio, le digo, dame oportunidad, tengo una entrevista de radio, no voy a tardar más de 10 minutos y me reporto contigo.
importa los 10 minutos. Yo quería, por supuesto, que la entrevista se terminara. Y me dice, oye, ya, te tenemos una propuesta, sí, queremos que te vengas con nosotros, pero no te queremos para procuración de fondos, te queremos como director general. Y entonces ya me cambió la vida, me cambió el asunto. Supuesto, ¿no? claro, claro, qué Y maravilla. entonces pues fue como me moví para UNET, donde también estuve casi 12 años. Oye, tienes una estrella ahí, ¿no? Ahora sí que ya No, la no, vi. no. No, Sí, 12 años en UNET. Bueno, UNET además también tiene un modelo muy innovador. sí, el llevar aulas de Platícanos, medios. por favor, Sí, el llevar porque aulas de medios a las escuelas, que originalmente ese era el propósito, ¿no? Acercar la tecnología a las escuelas públicas y que me parece que es un gran propósito, pero con el paso del tiempo y además nos dimos cuenta que no era solamente llevar las aulas de medios, sino también capacitar a los maestros, proporcionar contenidos, evaluar, ¿no? Entonces fue un modelo que se fue robusteciendo con el tiempo y por supuesto también el tema del Internet, que fue muy importante. Por ejemplo, Ernesto, tú que estás en esta área también de tecnología y de comunicaciones, nosotros llegamos a armar una red de más de 2.000 antenas satelitales en escuelas públicas de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, algunos otros donde la tecnología era muy difícil que llegara a través de Internet como habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? Sí, es que estábamos platicando hace un momento, antes de empezar la grabación, justo este tema, por los años en que surgió UNET, nosotros tuvimos también un programa de educación algo similar, y comentábamos por la época que justo tenía que ver temas de cómo venía la tecnología en ese momento, la innovación, pero por ejemplo, nosotros arrancamos cuando apenas estaban, digamos, deslumbrando el tema de las redes sociales, no existían muchas de las que están ahora. estamos hablando de cuántos años. Pues sé atrás. que eran Los finales 2005, de sí, 2007. 2005, 2006 más o menos. Ajá. Sí, más o menos. Entonces, y además, el momento en el que estaba, cómo estaba la educación en ese momento en las zonas donde llegaba UNET, donde llegábamos nosotros, que son los La lugares más fundación. alejados, Sí. la Fundación Alejo Peralta, y cómo estaba la educación, el nivel, la preparación que tenían los maestros, cómo estaban las aulas de medios, si es que existían, porque en la mayoría, pues, la idea era eso, ¿no? Exacto. Llegar a las escuelas donde no había aulas de medios y a través de estos programas, pues, llevar los programas educativos con el uso de las nuevas tecnologías. Unas inversiones millonarias, muy caras, y también hablábamos de la medición de impacto. ¿Cómo logras medir eso? Era muy complicado. Sí, y además surgían diferentes propuestas para el uso de la tecnología, ¿no? Hablábamos de ese programa de One Laptop per Child que surgió del MIT en Boston y que estaba pensado para países como México y para otros países. Se llegó a instalar en un número importante en Perú y en Uruguay. Tuve la oportunidad de conocer ambos proyectos, pero la verdad es que estaban muy limitados. Pero platícanos un poco más para que quien nos esté escuchando, quien nos está viendo, conozca un poco más de qué se trataba. Eran computadoras de uso rudo, digamos, unas carcasas las que había antes, muy rudas. Exacto. Entonces, pero esa era la manera de mostrar qué tan robusto era. Lo tirabas al piso la computadora, ¿no? Entonces, y se abría el piso, a la computadora no le pasaba nada. Sí, exacto, ¿no? Pero tenía ciertas limitaciones, por ejemplo, el sistema operativo, mesa de ayuda, una serie de cosas, y además se necesitaba mucha capacitación. Por lo menos eso fue lo que nosotros pudimos observar cuando hicimos estas visitas a otros países, y no tuvo ese éxito. Hasta ese momento seguía teniendo mucha vigencia el llevar aulas de medios con computadoras, con internet, y sobre todo, lo que yo insisto, es la capacitación y los contenidos para los niños, pues, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, y después la medición. ¿Cómo realmente evalúas el uso apropiado de la tecnología? Complicado, y es va complejo, cambiando, ¿no? va evolucionando tan rápido que es un Es tema. complejo porque aparte ahí es desarrollo de capacidades, entonces, bueno, pues no sé cómo haces una evaluación previa y luego vas midiendo en el tiempo. Sí, bueno, se va midiendo y se diseñó la primera prueba para medir este tipo de aprendizajes en las escuelas tanto públicas y se tomaron como, no de contraste, pero sí de control, algunas escuelas privadas que tenían ya aulas de medios.
o computadoras usándolas más o menos en condiciones similares. Y hubo resultados interesantísimos, interesantísimos. ¿Sí? Y bueno, a mí me surge esta inquietud y lo aplaudo, que hayan empezado con también escuelas públicas y en esos estados, ¿no? Que muchas veces son como los profesores de esas regiones, son como los grandes olvidados y que requieren de muchas herramientas y de mucha capacitación también, porque hay niños que vienen desde muy lejos, ¿no? Que caminan para llegar a sus aulas, en los mejores casos. Claro, hay una historia, que se las platico también para aprovechar el tiempo, de un profesor en Quintana Roo. Un día me mandan un video, me lo manda Claudio, alguien se lo mandó, no sé quién, alguien de una secretaría de educación, que fue a visitar una escuela en la zona más pobre de Quintana Roo. Es un municipio que no tiene salida al mar, ¿sí? Y el maestro les estaba enseñando a usar las computadoras con computadoras de cartón que él había diseñado. Ese caso fue muy, muy sonado. El de Julián. Sí, maravilloso, ¿no? sí. Y entonces me dice, oye, ¿tú crees que los vamos a ayudar? Le dije, pero por supuesto que los vamos a apoyar, ¿no? Y entonces le digo a uno de los muchachos que trabaja con nosotros, oye, háblale al profesor, ya teníamos todos sus datos, y pregúntale, ¿no? ¿Cómo es la escuela y todo esto? Entonces este muchacho que era muy, muy simpático, es muy simpático, le habló y le dijo, oiga, profesor, le estoy hablando aquí de Únete. Le quiero preguntar cómo funcionan sus computadoras de cartón, ¿no? Y el profesor le decía, pues bien, o sea, no fallan. No gastan luz. Oiga, ¿y qué opinaría si se las cambiamos por unas de verdad? Bueno, el maestro se puso a llorar, dijo, no creo lo que me estás diciendo. Al final del día llevamos todo el tracking de esa experiencia, lo grabamos, lo filmamos. Qué padre, y fue muy emocionante. Fue No, muy ¿cómo emocionante. no? ¿Cómo Sí, no? cómo O sea, no. qué maravilloso. No, porque les decía él, esto es para que ustedes, niños, por si algún día llegan a conocer y a usar una computadora, sepan para qué sirve cada sí, tecla. sí, sí. Wow. Así, a ese nivel. Es que yo ¿no? creo que tendríamos, Marilu, que hacer de veras un programa especial de campo. estas anécdotas que tienen que ver con la tecnología, la educación, lo que no nos enteramos de lo que están pasando en las escuelas que están alejadísimas, Vamos. porque de veras son unas historias, ¿verdad? Que los que hemos visitado estas escuelas que llegas y te impresionas y dices, no, no es posible que esto esté sucediendo, pero regresas a tu oficina y dices, no, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto, y cuando conoces el cambio en los maestros, en los niños, en los papás de los niños, en sus hermanos y en la comunidad, es increíble. Yo creo que ojalá algún día podamos hacer una charla de veras de esas historias porque es muy bonito. Sí, sí. Pero vamos a seguir con esta historia, por favor, porque, sí. porque Hay que brincar ahora ya, ¿no? vamos a pasar. ¿En qué momento llegamos aquí? ¿Otro jueves? Otro jueves, No, 12 años después. Ese fue viernes, ese fue viernes. Okay. Varios años después, porque había estado yo como director de una organización que se llama Operation Smile, que hace cirugías de labio, bonito, sí. hace cirugías de labio y paladar hendido a niños de escasos recursos. Y bueno, yo ya, la verdad es que quería más bien dedicarme a dar consultorías o asesorías. Estaba yo viajando mucho y ya llegó un momento que pensé que ya había viajado mucho en mi vida, entonces dije ya, hay que asentarnos y quedarme un poco más. Y resulta que hablo con el presidente de la fundación, me dice, oye, fíjate que ando buscando a alguien que me apoye, porque él no sabía nada de mí, de que andaba yo ya queriéndome dedicar a consultorías y todo esto, porque quiero empezar un programa para instalar paneles solares en casas hogar, específicamente para asociaciones, para organizaciones de la sociedad civil. Dije, oye, pues fíjate que yo ya voy a tener cierto tiempo, puedo apoyarte, yo conozco esa parte logística por el tema de las aulas de medios, pues por la trayectoria personal, ¿no? Y entonces me dice, pues suena muy interesante. Estuvimos platicando durante algunos meses y un día me dice, oye, él vive en Baja California y el fundador de la Fundación para la Protección de la Niñez, su papá, vivía en San Diego, lamentablemente falleció en el 2024. Me dijo, voy a ir a ver a mi papá y voy a platicar con él porque pues a mí ya me gustaría que empecemos a trabajar. Te hablo el viernes, ya no era jueves, era el viernes. Bueno, pero Sí, hablaste con él sí. antes. Y entonces iba yo con mi esposa en el carro también. Le digo, oye, me va a hablar David. Pero bueno, es una llamada telefónica, la tomo aquí en el coche.
Y me dice David, oye, ya platiqué con mi papá, está muy motivado, que ya empecemos a trabajar, entonces si tú estás de acuerdo, pues yo voy a México, llamo una sesión extraordinaria de patronato para presentarte como director. Digo, como director del programa, ¿verdad? Me dice, no, queremos que te vengas, pero como director general. Y entonces nada más volteé a ver a mi esposa y me dijo, es educación, éntrale. Digo, son niños, éntrale. Y entonces aquí estoy y feliz porque es ¿Esto una en qué año organización fue? increíble. Esto fue en el 2022, finales del 2022, 2022, sí, pues, por ahí de septiembre. ok, Sí, pues Y te tocó ya la celebración, entonces, del aniversario ya de la fundación. esta, la que acaba de pasar, y Claro. bueno, hemos estado celebrándolo de Pero a diferentes ver, Qué maneras, ¿no? maravilla. platícanos, Fundación para la Protección de la Niñez. Sí. ¿En qué año surge y cuál es, digamos, el objetivo Mira, de la organización? la fundación surge ya formalmente en Ajá. 1991. Es una fundación que estamos cumpliendo 35 años ya de trabajo, pero surge por el interés y de verdad por el compromiso de dos empresarios muy destacados en México, don David Romero, que fue el abuelo de David Romero, el actual presidente, y de su hijo Raúl Romero Arzamendi, ¿no? Que es quien materializa la labor de la fundación. Ellos empezaron haciendo algunos apoyos aquí en la Ciudad de México, pero también en Tijuana, porque ellos estaban establecidos allá. Don Raúl estaba establecido allí en Tijuana. Y decidieron que querían apoyar a los niños que están en situación de vulnerabilidad, pero decidieron hacerlo de una manera inteligente, no creando una nueva organización, sino apoyando a fortalecer a las que ya están atendiendo estas causas, ¿no? de los niños. Y así empezó la fundación, dando aportaciones económicas para diferentes proyectos y también sumando aliados para buscar donativos en especie. Y pues a lo largo del tiempo, justamente ahora con motivo de esos 35 años, apenas la semana pasada terminamos de hacer el análisis de todo lo que ha sido el trabajo de la fundación y estoy asombrado porque cada vez que hablábamos de ello decíamos, no, la organización tiene más de 1000 organizaciones a las que ha apoyado. Son 2680 organizaciones a las que ha apoyado a lo largo de 35 años y más o menos se han beneficiado alrededor de 6 millones de personas de diferentes tipos de apoyos que se les ha brindado a través de la fundación, tanto en especie como económicos. Y hoy tenemos una serie ya de programas muy bien definidos, muy bien estructurados, que están dando pues como resultado también apoyos importantes a lo largo del año. Me acaban de entregar las cifras de ya cerradas del 2025 y llegamos a casi a 70,000 personas beneficiadas de manera directa. ¿Qué programas son estos? Muchas Mira, felicidades. tenemos varios programas. Hay un programa que nosotros llamamos de infraestructura. Ese programa de infraestructura consiste en que a través de apoyos que tenemos de diferentes empresas, o de una empresa en particular en este caso, se adopta a 9 instituciones durante 3 años para que presenten cada año un proyecto que les permita mejorar las instalaciones en las que se encuentran. Hay un caso muy puntual que yo lo pongo de ejemplo porque de verdad es un caso excepcional. Hay una casa para varones, una casa hogar para varones que se llama San José de Calasanz en Veracruz, en el mero puerto. Yo la fui a visitar. Era un potrero. Y cuando digo eso, era un potrero, no lo digo en sentido figurado, era literal, era un potrero y lo habilitaron como casa hogar. Lógicamente, con muchas limitaciones. Entonces se decidió apoyarlos. El primer proyecto fue el cambio de los baños, la construcción de los baños. Bueno, baños muy dignos, baños muy bien hechos. Pero cuando llegamos a los dormitorios, de verdad, créanmelo, era de verdad lamentable. Hagan de cuenta, como una prisión en un pueblito. Literas encima una de otra y veías los ventiladores individuales en cada litera porque no tenían ventilación. Entonces dijimos, aquí se va a quemar esto, porque en cualquier momento un cable mal puesto, lo que sea, se cambió todo. Hoy los dormitorios son absolutamente diferentes, están en mejores condiciones y ya se está cambiando la cocina y el comedor. Esos son el tipo de apoyos que se dan a lo largo de 3 años y si en algún momento se requiere algo más, puede permanecer más tiempo. Ese es uno de los programas de fortalecimiento en infraestructura. Otro, tenemos el apoyo de la marca Fester, que nos dona
impermeabilizante y sus distribuidores se encargan de aplicarlo en diferentes instituciones. Luego, tenemos uno, que es el que estábamos platicando, que ese me parece muy, muy importante porque quizá será en los próximos años el programa más importante de la Fundación, que es el de infraestructura energética solar. Nos hemos dado cuenta, y esa fue la razón por la cual yo llegué aquí, y porque David está tan interesado en eso, David, el presidente de la Fundación, es las casas hogar, las instituciones que atienden, los centros de alojamiento, como les llamamos, que en su mayoría atienden las 24 horas o la mayor parte del día a la población. Después del concepto de alimentos, quizá uno de los conceptos más elevados es el de energía eléctrica. Pagan muchísimo dinero, ¿no? O de gas. Ahora les platico de un caso. Y entonces la idea es apoyarlos con la instalación de paneles solares y calentadores solares. Pero no solamente eso, platicaba con Ernesto hace un rato. Nosotros vamos más allá. La intención es monitorear todo lo que estas casas hogar van a generar como energía, cuánto van a ahorrar de manera económica, cuánto CO2 en conjunto están dejando de emitirse al ambiente, cuántos árboles representa esto, ¿no? No de manera individual, lo podemos hacer de manera individual, pero también de manera ya integrada, ¿no? Ya tenemos una plataforma que ya nos permite lograrlo y monitorearlo. Hace rato le estábamos platicando. El último dato que me dieron, que es un monitoreo de junio a la fecha de 32 organizaciones, no todas empezaron a operar al mismo tiempo. Hay unas que todavía están en proceso de interconexión, pero ya tienen ahorros de más de $1 millón, ¿no? Los árboles que representan son algo así como 12,000 árboles, que son, me decían, más o menos el equivalente a 15 campos de fútbol, ¿no? Entonces, todo eso lo queremos ir nosotros monitoreando y lo queremos ir implementando cada vez con mayor fuerza, ¿no? Bueno, ese es el otro programa que tenemos en esa línea. Luego recibimos otros donativos en especie, por ejemplo, Colgate nos dona estas productos de higiene personal y de limpieza que son importantísimos para las organizaciones. Como decía yo, Fundación Siempre Infraestructura, que es quien apoya este programa de adopción trianual como el de paneles solares, pues hace también otras donaciones a través de sus colaboradores en programas que tienen que ver con la entrega de útiles y la entrega de juguetes en Navidad. Y luego tenemos otros apoyos como el de la Fundación, ahora se llama Kelanova en México, lo que era Kellogg's, la empresa Kellogg's. Comentábamos que nos donan 280,000 porciones de cereal mensualmente, y esas porciones de cereal se distribuyen entre más o menos 110 organizaciones en diferentes estados de la República. Y tenemos otros donantes como Pokémon, que ellos vienen desde Estados Unidos, que nos hacen donaciones importantes. En fin, digamos, esos son los principales programas que tenemos actualmente con la Fundación. Bueno, hay uno nada más, perdón, que nosotros somos el vínculo. Nosotros no lo otorgamos, pero somos el vínculo con la Universidad UTEL. La universidad decidió apoyar a los chicos de casas hogar que quieran estudiar una licenciatura. Les otorga una beca para que puedan estudiar en línea. Y esto mismo también se abrió para los colaboradores de las organizaciones beneficiadas por la Fundación. Porque a veces pensamos solamente en los beneficiarios, pero a veces dejamos de lado a los colaboradores. Entonces, hoy hay varios chicos de casas hogar y varios colaboradores de diversas instituciones que están estudiando la licenciatura, y otros que están estudiando también inglés a través de una beca que les otorga la universidad. O sea que son unos articuladores, que también para eso se necesita tener una infraestructura para poder pues hacer todas estas distribuciones y estas vinculaciones, que es muy importante también dentro del sector. Yo creo que esa es una de las fortalezas de la Fundación, ser una institución que hace una vinculación muy, muy importante, y además nosotros le damos seguimiento. Claro, además eso implica la confianza del donante, la confianza de las organizaciones. Es un papel delicado, importante. Justamente esa es, yo creo que una de las mayores, digamos, virtudes que tiene la institución y de lo que le inspira esa confianza, y por eso muchas empresas nos buscan para esto. Hay algunas empresas que nos dicen, oye, fíjate que esta organización quiere que lo apoyemos. Dime tu punto de vista
porque nosotros de verdad hacemos una revisión exhaustiva, no solamente desde la parte administrativa, sino que realmente quien te dice que está atendiendo a niños en estas condiciones o haciendo algo, lo esté haciendo como dice que lo está haciendo, ¿no? Eso sí nos encargamos de revisarlo y luego de darle el seguimiento. Pues complejo. Sí, sí, no es una tarea fácil, pero es una tarea que para nosotros es muy importante porque sabemos que lo que hagamos va a beneficiar la vida de un niño, de una persona, No, por lo sin menos, duda, ¿no? sin duda, Y lo hace que una gran dejemos de hacer labor. también lo va a afectar, entonces Claro. pues tenemos que trabajar con mucha fuerza. No, pues bueno, es que después de 35 años digamos, engloba una historia, pues de muchos apoyos, pero viene el arranque de programas, de proyectos, de muchas cosas, ¿no? Que pues seguramente estaremos viendo en los próximos meses, años. Es que creo que necesitamos una segunda parte Pero de todos, amigo, no, de todos los no, es que entrevistados. sí, no es que ahorita nos fuimos en rapidísimo en toda tu trayectoria y estamos ya casi por concluir el tiempo y nos quedamos cortos con la historia de la Fundación para la Protección de la Niñez porque además es una organización muy reconocida en el Muy sector, reconocida, sin súper duda, reconocida sí. y bueno, nos gustaría adentrar más en eso. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando, pero tenemos una tradición, Marilo, aquí antes del cierre. Pero antes de esta tradición, me gustaría que nos dijeras, porque seguramente hay algo que quieres compartir más para este cierre sobre la organización, porque pues habrá instituciones de estas muchísimas que ustedes apoyan, que a lo mejor quieren acercarse, presentar algún proyecto. ¿Cómo pueden? ¿A dónde se pueden Sí, dirigir? ¿a dónde se pueden dirigir? Mira, sí, efectivamente, nosotros siempre estamos muy abiertos a apoyar el mayor número de organizaciones que se pueda. Ellos pueden entrar a la página de internet de la fundación, que es infanciamexico.org, ¿sí? O al correo que es contacto@infanciamexico.org, o también en nuestra página de Facebook, donde nos van a encontrar como Fundación para la Protección de la Niñez. Digamos que son los medios más importantes. Y sí decirles, nosotros tenemos un compromiso muy grande. El trabajo de la fundación ha ido evolucionando, ha ido creciendo y no les puedo adelantar mucho, pero en las próximas 6 o 7 semanas tendrán noticias importantes de la fundación, de cosas Ok. grandes que vienen. ¿Qué tal? O sea, ese ya es el preámbulo del próximo podcast. Pues estamos más que al pendiente, Claro pero que sí. vámonos entonces ahora sí. Vámonos a la tradición. Miguel Ángel, bueno, primero que nada agradecerte por estar aquí con nosotros en este espacio y además se me fue volando, eres un hombre con una estrella enorme, ya qué bueno que me senté aquí al ladito para que se me pegue un poco. Y bueno, aquí tenemos una tradición que a mí me parece muy bonita y es todo esto que tú has hecho a lo largo de tu vida, de tu trayectoria. ¿Qué fue lo que en algún momento de tu niñez, de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia, no sé en qué momento, haya habido esa persona que te inspiró, que te motivó para poder hacer lo que ahora estás haciendo, lo que has hecho y llegar al lugar en donde estás ahora? ¿A quién le dedicarías tú este espacio? Ya le podemos poner nombre y que le digamos, gracias a ti, esta es mi historia. Claro, o sea, Pues, puede ser tu familia, yo- alguna yo- persona que hayas conocido en una organización, quien sea que tengas tú en mente. No, yo creo que todo esto viene gracias a la educación que tuve gracias a mi mamá, que fue quien estuvo al frente de la familia y que se encargó de sacar a 4 hijos, ella con el apoyo también de mi abuela materna, ¿no? Que era como mi segunda mamá, y siempre fueron ellos el ejemplo de solidaridad y apoyo a los demás, eh, con lo mucho, lo poco que llegaron a tener, y siempre nos mostraban ese lado humano. Entonces, para mí eso fue algo un aprendizaje importante, ¿no? Y es algo que he tratado de transmitir a mis hijas. Mi esposa es una persona generosísima, ¿no? Es lo que le digo, tú eres de las personas que se quitan la camiseta de fútbol para dársela a alguien más, ¿no? Eh, entonces yo sí creo que fue la educación que tuve a través de mi madre y de mi abuela, que siempre se mostraron generosas, y yo veía eso en la familia,
y de alguna manera, pues esa experiencia como les comenté al principio, me marcó, ¿no? Pues tener que asumir otro rol dentro de la familia a los 10 años de edad. ¿Y nos puedes compartir sus nombres para dedicarles este espacio? Sí, como no, pues era mi mamá, Rafaela, Rafa le decíamos, y mi abuelita siempre dijimos de cariño Simonita. Qué importante, ¿no? Las raíces, la familia, lo que nos deja nuestra familia, nuestras mamás, nuestras abuelas. Pues es que es el ejemplo, ¿no? Y El la base de ejemplo, lo que papás somos también, y lo qué que le queremos maravilla. transmitir a las nuevas generaciones que dependen de nosotros, ¿no? Y dejar un legado importante Ujú. para las siguientes generaciones, ¿no? Yo creo que uno trabaja en estas instituciones porque recibe más de lo que uno dice que da, Sin la duda, verdad, Marilu, que sin nos, y duda. dejar un nos legado. comparte el informe anual de la Fundación. Aquí en estas páginas ve la cantidad de organizaciones Wow. que han apoyado, ¿no? Y cuántas personas, cuántas historias no están en cada una de estas Claro. organizaciones. ¿Cuántas Pues, personas miles, ¿no? representa Lo acabas cada de decir, una son de miles esas y miles, organizaciones? pero además de tu tránsito en las otras organizaciones donde participaste, y yo creo que cada una de esas personas que recibieron estos apoyos en las organizaciones donde estuviste y en la que estás, tienen un poco de tu abuela y de tu mamá, ¿no? Se queda ahí. Aquí se queda, y por supuesto, pues Claro. parte de tu historia está ahí, ¿no? Entonces, pues es un legado que se va quedando, pero y que va permeando en la sociedad. Pero fíjate qué bonito, porque muchas veces se piensa el legado y se piensa como el legado monetario, económico, ¿no? No. Y el legado del que estamos hablando es un legado que no podemos en este momento, como es intangible, pero es tan tangible porque lo podemos ver en el impacto de millones de personas, de miles y miles de vidas que a lo largo de tu vida y de tu trayectoria has ido dejando. Y cuando ves a tantos ejemplos, yo creo que pensando también ya a nivel profesional, quien me dejó marcado y que, repito, una persona a la que yo respeté mucho en vida y respeto ahora en su memoria, es don Lorenzo Serviti. Claro. De él Eso ya lo hemos aprendí tenido muchísimas su cosas, mención pero muchísimas en cosas. distintos programas. Claro que Sí. sí, un hombre importantísimo, sin duda uno de los filántropos mexicanos que han dejado un legado trascendente en la historia del ecosistema mexicano, sin duda. Así Sin duda. es. Pues te agradecemos mucho esta charla, de verdad que nos encantará volver a platicar contigo porque yo creo que tienes anécdotas y anécdotas por compartirnos. De verdad estamos muy agradecidos. Al contrario, el agradecido Muy soy yo y de agradecidos. verdad, en verdad, aprecio esta oportunidad. Venía yo más con el ánimo de platicar de la fundación, pero Tenemos una segunda parte. les agradezco de verdad el ayudarme a recordar tantas cosas tan bonitas que he pasado en la vida, y sí me siento muy afortunado de pertenecer a este sector y de poder contribuir con un poquito a que alguien más tenga una mejor oportunidad. Pues gracias por compartirlo. Sí, y esa era la idea de este podcast, Historias detrás de las causas. Por eso lleva ese nombre, para que quien se siente aquí comparta y hacer un homenaje, ahora sí que un auto-homenaje también, y nosotros con el invitado a esas trayectorias, porque pues le hemos puesto todo nuestro empeño, toda nuestra energía, toda nuestra pasión, todo nuestro amor al trabajo, y luego se pasan los años y se nos olvida, sí, se nos olvida, pero por eso está este espacio, precisamente para eso está dedicado. Esto fue Historias detrás de las causas. Recuerden, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, y pues ahí dele suscribirse para que le llegue la notificación de cuando se estrene este y otros de los podcasts que tenemos aquí. Ya es la 4ª temporada, estamos muy contentos y agradecemos a Casa Cemefi, agradecemos a Kevin, agradecemos el espacio del Centro de Documentación, a Zoila, que está aquí a cargo, y agradecemos a ustedes que nos sigan, que nos escuchen y que nos recomienden más historias para poder presentarles qué hay detrás de las causas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.